Muy buenas noches, hoy es 25 de abril, gracias a Dios es viernes, yo soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Vámonos con las noticias más importantes de la semana y le vamos a dar seguimiento a las noticias más importantes de esta semana. Con largas filas y en total silencio, con mucho silencio, concluyó la capilla ardiente del Papa Francisco. Estos 3 días durante los cuales más de 250,000 personas pasaron frente a su féretro en la Basílica de San Pedro. Fue el último adiós al pontífice antes del funeral del día de mañana. La exposición terminó a las 7 de la noche, hora local, tiempo del Vaticano. La ceremonia del cierre del féretro dio inicio a las 8 de la noche, hora local. Es una ceremonia que se realiza de forma privada. Posteriormente el Vaticano difundió diferentes imágenes donde estaban difundiendo o comentando cómo se realiza esta ceremonia. La mañana de este sábado tendrá lugar el funeral del pontífice argentino, donde se prevé la presencia de más de 200,000 personas en la Plaza de San Pedro. También se contará con la presencia de 130 delegaciones internacionales, incluidas las de jefes de estados de diferentes países y algunos reinos. Por parte del gobierno mexicano, Rosicela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, ya se encuentra en la Ciudad del Vaticano. Ella viaja en representación de Claudia Sheinbaum, la presidenta del país. La información fue compartida por la misma secretaria a través de su cuenta de X. Pero mientras el funeral se realiza, el proceso de sucesión del Papa ya está en marcha. 149 cardenales han llegado a Roma, aunque de ellos solo 133, los menores de 80 años, podrán votar en el cónclave. ¿Para qué? Para elegir al nuevo Papa. Desde el 22 de abril, un día después de la muerte del Papa, arrancaron las congregaciones generales, que son las reuniones entre los cardenales previas al cónclave. Al día de hoy, ya van 4 congregaciones, una por día. Supuestamente, en estas congregaciones se definen los detalles del funeral del Papa y del futuro de la Iglesia Católica. Pero lo que realmente están haciendo es una grilla interna a través o dentro del colegio cardenalicio para saber a quiénes van a apoyar esos cardenales rumbo a la elección del nuevo Papa. Un antecedente. En 2013, un discurso de un tal Jorge Mario Bergoglio, posteriormente llamado Francisco I, durante estas reuniones generales, congregaciones generales, fue decisivo para que en el posterior cónclave los demás cardenales votaran por él. En este discurso, el que posteriormente asumiría como Papa, Francisco, hablaba de la necesidad de que la Iglesia deba salir de sí misma e ir a las periferias. También habló de que la Iglesia vivía un narcisismo teológico, pretendiendo tener a Jesucristo dentro de sí y no dejarlo salir para toda la sociedad. En este discurso, el Papa Francisco hablaba de dar luz a la posibilidad de cambios y reformas que eran necesarias para la Iglesia. Y también mencionaba la necesidad de que el próximo Papa, que posteriormente sería él, tuviera que ser un hombre que desde la contemplación de Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existentes. En los próximos días se espera que los cardenales se encierren dentro del Vaticano, particularmente en la Capilla Sixtina, para este evento crucial, el cónclave, en el que se designará al próximo dirigente de la Iglesia Católica con casi 1.500 millones de creyentes a nivel mundial. El cierre de la Capilla Sixtina está programado para el próximo 28 de abril. Así lo anunciaron oficialmente los museos del Vaticano a través de su plataforma digital. ¿Por qué? Porque van a iniciar los preparativos para este cónclave. El cónclave debe de estar iniciando a más tardar entre el 10 y el 11 de mayo, cuando se cumplirán los 20 días de plazo que tienen para iniciar este proceso. El mundo, sin lugar a dudas, estará atento mañana ante las exequias del Papa Francisco y al inicio del cónclave, que marcará el futuro de la Iglesia Católica. En información, el pasado martes dábamos seguimiento al tema del brote del sarampión en este país, en particular en Chihuahua. El martes lo dijimos aquí, para ese momento había 514 casos confirmados con 34 contagios nuevos en 24 horas.
Hoy viernes ya son 605 casos, es decir, 91 contagios más en apenas 5 días. Esto lo confirmó el más reciente informe técnico de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua. Solo en las últimas 24 horas se sumaron 26 nuevos contagios. El municipio de Cuauhtémoc sigue siendo el municipio más afectado con 276 casos al día, seguido de la ciudad capital, Chihuahua, con 111, Rivapalacios con 43. Ante el repunte, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas preventivas, sobre todo las relacionadas con el esquema de vacunación. La vacuna triple viral sigue siendo la principal herramienta para frenar la expansión de este brote. En información económica, ese mismo día, el martes, el Fondo Monetario Internacional hizo enojar a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque lanzó una señal de alerta ante la economía de nuestro país, la cual predijo que se contraerá en un 0.3% en 2025. Es decir, no crecerá, según el Fondo Monetario Internacional, se reducirá. El anuncio, que fue dado a conocer este martes, coloca a México entre los países con peores perspectivas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional recortó sus proyecciones no solo para México, sino para gran parte del mundo. ¿A qué le atribuyen esto? Al golpe económico, repercusión de los aranceles impulsados por Donald Trump. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum no coincide con las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Según ella, su gobierno tiene un plan para fortalecer la economía mexicana. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión. En más información del presidente Donald Trump, Harvard se está llevando al gobierno de Donald Trump a los tribunales. Este martes, la universidad presentó una denuncia formal tras el congelamiento de más de 2.200 millones de dólares de subvenciones federales. El motivo: Harvard se negó a ceder ante las presiones del gobierno para imponer restricciones al activismo estudiantil y modificar sus políticas de admisión y diversidad de estudiantes. Pero la tensión subió de nivel este jueves. En su red social, Truth Social, Trump acusó a Harvard de ser una institución antisemita y de extrema izquierda. Dijo textualmente que ahí se aceptan estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar a Estados Unidos, y la tachó a Harvard de ser un caso liberal. Además, firmó nuevas órdenes ejecutivas que obligan a todas las universidades a revelar cualquier financiamiento que reciban del extranjero. Y la Secretaría de Educación de aquel país, Linda Mahon, ya tiene instrucciones de eliminar toda protección que oculte esta información. Presidentes de universidades como Princeton, Columbia o Brown han salido a responder. Acusan al gobierno de extralimitarse y advierten que esto pone en riesgo la educación superior en todo el país, en todos los Estados Unidos. En información del miércoles, la elección judicial del próximo 1 de junio pinta para ser un total desastre. ¿Por qué? Porque parece que está mal planeada, mal diseñada y con una tómbola para elegir candidatos. Este miércoles el INE presentó un simulador interactivo para que los ciudadanos puedan practicar cómo votar. Porque sí, la elección es tan confusa que se necesita un ensayo previo. El simulador ya está disponible a través del sitio oficial del INE. También se puede acceder a través del código QR que se encuentra detrás de las credenciales de votar de todos nosotros. La herramienta no solo guía paso a paso el proceso, también permite consultar los perfiles, historiales y currículum de los más de 3,000 candidatos en el país. A partir del próximo 15 de mayo también se podrá ubicar la casilla correspondiente donde ustedes deberán de ejercer su derecho al voto. El objetivo, dicen, es reducir el tiempo de votación a unos 10 minutos por persona, pero hay un problema mayor. Con tantos aspirantes es casi imposible revisar a fondo cada uno de los perfiles.
Y lo que era una oportunidad histórica para elegir a los jueces, hoy parece una oportunidad histórica diseñada para fracasar. También este miércoles, Elon Musk anunció que recortará su presencia en tiempo dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental. La noticia bastó para impulsar el alza de sus acciones de Tesla en un 8%. El propio Elon Musk dijo este jueves que solo dedicará 1 o 2 días a la semana al departamento porque necesita enfocarse en Tesla, después de que la automotriz reportara una caída del 71% en sus beneficios durante el primer trimestre de este año. Tesla registró una baja de 20% en ingresos por la baja venta de automóviles. Según Elon Musk, la labor de este Departamento de Eficiencia Gubernamental está realizada, que es muy importante y han tenido un gran avance para evitar el malgasto y el fraude en el Ejecutivo Federal estadounidense. Asegura que la mayor parte del trabajo para establecer el departamento ya está terminada. Hay que recordar que en los últimos meses las protestas contra Tesla a nivel mundial se han intensificado, pero Musk dice que estas están financiadas por intereses afectando por mucho su lucha contra el gasto público y el despilfarro del recurso público en los Estados Unidos. El día de ayer, en Fast Track y sin cambiarle una sola coma, en comisiones del Senado se aprobó una nueva ley de comunicaciones y radiodifusión que permitiría al gobierno bloquear las plataformas digitales. La iniciativa ha generado una fuerte polémica y aunque la iniciativa fue enviada directamente desde Presidencia, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que fue un error de redacción. Entonces ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales. La presidenta pidió que se corrija o incluso que se elimine el artículo polémico, el 109, el que habla del bloqueo de las plataformas. Pero la iniciativa de 226 páginas no se ha corregido. Ayer fue avalada por comisiones del Senado con 29 votos a favor de Morena, del Partido del Trabajo y Partido Verde, y 9 en contra, sin ninguna abstención. El lunes se discutirá en el Pleno ante todos los senadores. Literalmente, este artículo, el artículo 109, menciona: las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital. Los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones y obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. Para rematar, la agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. Aquí la pregunta es, ¿en serio fue un error? ¿Un error de redacción? ¿O fue un chicle y pega? Esta reforma forma parte del paquete de Sheinbaum que Sheinbaum anunció el pasado lunes, que supuestamente era para evitar propaganda extranjera como el spot sobre migrantes que se estaba transmitiendo en la televisión abierta mexicana. Y sí, todos podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo en evitar este tipo de intervenciones de los Estados Unidos o de cualquier gobierno extranjero en temas de política interna. Lo que mandó la presidenta no solo fue una medida contra esa propaganda, es una ley censura. La oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum la llamó autoritarismo digital. Acusan que esta reforma pone en riesgo la libertad de expresión en México, o como le dijo Ricardo Anaya a los morenistas, están aplicando el manual clásico del autoritarismo. Pero no solo la oposición cree que esta ley atenta contra la libertad de expresión, y esto ya sucedió el día de hoy. También la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a México. ¿Para qué? Para que frene este tipo de iniciativas en el Senado. En redes sociales, la organización solicitó a la Cámara Alta considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas. El martes, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, estuvo en la conferencia matutina. ¿Para qué? Para presumir cifras en materia de seguridad. La principal fue las 18,000 detenciones relacionadas con delitos de alto impacto en los últimos 6 meses. También presumió aseguramientos
y hasta presentó un video. Se han incautado cerca de 1,5 toneladas, así como más de 2 millones. $1.880.102 cartuchos, 364 granadas, 13.794 vehículos y 36 embarcaciones. Se ha logrado la detención de 18.712 personas por violaciones a la ley, incluyendo objetivos prioritarios vinculados a la generación de violencia en diversas regiones del país. Pero solo un día después, la ola de violencia nuevamente se desató en el centro del país. La jornada dejó afectaciones en al menos 26 municipios de Michoacán, 2 de Guanajuato y uno más en Jalisco. El día de ayer, jueves, el propio García Harfuch informó que 6 hombres armados murieron durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Michoacán. Fue en los municipios de Tarímbaro y Apatzingán donde también se aseguró armamento, equipo táctico y un vehículo. En Apatzingán, 3 agresores fueron abatidos y se confiscaron fusiles de fabricación estadounidense, cargadores, cartuchos y chalecos antibalas. En Tarímbaro, otros 3 agresores murieron y uno más resultó herido. En el lugar, también se incautaron armas de fuego de largo alcance y un equipo militar. Todo esto ocurre tras la operación del miércoles por la tarde, cuando elementos del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional ingresaron a diversos municipios, entre ellos Ocotlán, Jalisco, una zona de influencia permanente del cártel Jalisco Nueva Generación, para capturar a un presunto mando del cártel con operaciones en el estado de Michoacán. La respuesta fue inmediata por parte de células del cártel Jalisco Nueva Generación. Bloquearon por lo menos 13 puntos en Michoacán. En estas agresiones, 2 policías murieron y las autoridades aseguraron artefactos explosivos, además de destruir minas localizadas en diferentes zonas, en diferentes partes de esta región. En Jalisco, las autoridades aseguraron un presunto narcorrancho en la región de Los Altos, luego de un enfrentamiento armado que evidencia una vez más el control que mantiene el crimen organizado en el estado. Durante la madrugada del jueves, elementos de la Fuerza Interinstitucional Regional fueron atacados a tiros sobre la carretera que conecta los municipios de Villahidalgo con Teucaltiche. En medio de la persecución, los agresores se refugiaron en un predio conocido como el Rancho Las Margaritas, donde abrieron fuego contra los agentes antes de escapar. Al interior de este rancho, del Rancho Las Margaritas, los policías localizaron armas de fuego y una bodega con cajas que, según los primeros reportes, contenían autopartes presuntamente ilegales. El terreno, de al menos 5 hectáreas, fue asegurado y permanece bajo resguardo en espera de una orden de cateo. Esto sucede en el mismo estado donde recientemente fue localizado el Rancho Izaguirre, un presunto campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, Jalisco es gobernado por el gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. En más información, en el frente internacional, la relación entre Estados Unidos y China vuelve al centro del escenario. El martes, Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, aseguró que las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial con China iban de maravilla. I asked the president about this before coming out here, and he wanted me to share with all of you that we're doing very well in respect to a potential trade deal with China. As I mentioned, there have now been 18 proposals in more than 100 countries around the world who are wanting to make a deal with the United States of America, and the president and the administration are setting the stage for a deal with China. So we feel everyone involved wants to see a trade deal happen, and the ball is moving in the right direction. 24 horas después, el mismo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, declaró ante medios de su país que busca un acuerdo justo con China. Al ser cuestionado sobre si ya hay contactos con Pekín, Trump respondió que todo estaba activo.
Clarify, Mr. President, on China. Are you thinking about lowering their tariffs? Fair deal with China. It's going to be fair. Are you talking to them actively now? Actively. Everything's active. Everybody wants to be a part of what we're doing. They know that they can't get away with it any longer, but they're still going to do fine. And we're going to have a country that you can be proud of, not a laughing stock all over the world for many years. You know, in 1913, they traded to the... Pero bueno, Donald Trump dice que sí están trabajando en un acuerdo y que las conversaciones están activas, pero bueno, hace unos minutos el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, reiteró que el gigante asiático y Estados Unidos no han mantenido ningún tipo de consultas o negociaciones sobre los aranceles tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre que el presidente chino Xi Jinping había tenido contactos con él. Estados Unidos no debe confundir al público, afirmó Lin Jian, el vocero de Asuntos Exteriores de China. Fuertes declaraciones dejando en entredicho total lo que estaba confirmando Donald Trump. Pero hablando de Donald Trump, y en algo que no se veía claro, y no, más que claro, no se veía previsible, era una posible reelección para el año 2028. Y así es. Ya está circulando mercancía del presidente estadounidense, que ya no ha ocultado que busca una tercera elección en Estados Unidos, un tercer mandato. Y no es broma, ya están vendiéndose merch con la leyenda Trump 2028, como lo vemos en pantallas. Camisetas con eslogan Trump 2028, reescribiendo las reglas, y gorras que incluso dicen el Golfo de América. Una campaña anticipada, una campaña ilegal rumbo a la presidencia que comenzaría en el 2028, a pesar de que Trump, por ley, no puede buscar un tercer mandato. Esto ocurre en la misma semana en la que, según una encuesta de Reuters, la aprobación de Donald Trump y de la Casa Blanca actualmente no es superior al 42% de los estadounidenses que aprueban el desempeño del presidente. Muy bien, también el día de hoy el FBI arrestó a la jueza Hagan Dugan, en Milwaukee, quien es acusada de la obstrucción por presuntamente ayudar a evitar la detención de un migrante en situación irregular en los Estados Unidos. Según el director del FBI, la magistrada habría desviado intencionalmente a los agentes migratorios durante una operación. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de X. La detención ocurrió en el estacionamiento de la corte. Dugan compareció brevemente ante un tribunal federal. Fue liberada y su próxima audiencia está programada para el 15 de mayo. Su abogado declaró que la jueza lamenta profundamente la detención y niega que su acción pusiera en riesgo la seguridad pública. El caso se da en medio de las tensiones crecientes entre el gobierno de Donald Trump y el Poder Judicial por las políticas migratorias de Donald Trump. Una política que ha sido frenada en varias ocasiones por jueces federales. Pero no fue el único caso de esta semana. El pasado jueves, otro ex juez y su esposa fueron detenidos, pero en Nuevo México, por supuestamente albergar a un migrante vinculado con una banda criminal, el Tren de Aruga. Información para la próxima semana. Si el próximo martes por la mañana, aquí en la Ciudad de México, ustedes escuchan la alerta sísmica, no se asuste. Es un simulacro. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el próximo martes 29 de abril, a las 11:30 de la mañana, se realizará el primer simulacro nacional 2025. ¿Cuál será la hipótesis? Un sismo de magnitud de 8.1 grados con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. La alerta sísmica se activará en 12 estados a través de más de 14,000 altavoces. Además, se difundirá por radio, televisión y telefonía celular. En la Ciudad de México también se enviará un mensaje de prueba a los teléfonos móviles con la leyenda: esto es un simulacro. De forma paralela, la Secretaría de la Marina realizará un ejercicio de alerta de tsunami en el Pacífico. El sistema de alertamiento prevé alcanzar cerca de 5 millones de dispositivos móviles. Al término del simulacro, el Comité Nacional de Emergencia, con participación de los 32 gobernadores, presentará un informe final del mismo simulacro. Y bueno,
Terminamos el día de hoy, se termina una semana más. No dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv con información oportuna, verificada, a través de los diferentes espacios. También tenemos información de entretenimiento con muchos programas para que ustedes tengan unos buenos momentos. Yo soy Memo Flores, esto fue Noticias a Tiempo. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche.